Bueno, y ahora vamos a seguir con la parte más internacional del Congreso. El Congreso es internacional porque siempre traemos... ¿Qué pasa? ¿Subid? Siempre traemos lo que está sucediendo en otros países. Desde la primera edición vino nuestro amigo Daniel Porcaro de la Universidad Horte Montevideo y nos contó qué era aquello. Luego vino nuestro amigo Camilo Contreras, aquí algún Contreras hay, y nos contaba cosas de Colombia. Y bueno, así cada uno de los países, ¿no? Y últimamente lo que estamos haciendo es algo muy interesante y es, dada que aquí tenemos necesidad de una vivienda social, y no existe, como mucho vivienda protegida, es que se hace en otros países. Yo tengo que dar las gracias a Dios cada día, porque trabajo en lo que más me gusta, que es la docencia, y encima me ha permitido descubrir todavía más, con más pasión, Hispanoamérica, que adoro Hispanoamérica. Pero lo que adoro más es a sus gentes, que las tenemos aquí. Entonces tenemos han desaparecido. Tenemos aquí a nuestros amigos que nos van a contar cosas. Como veis, tenemos arquitectos y tenemos ingenieros civiles y nos van a contar realmente qué es una vivienda social en un país que realmente tiene una grandísima necesidad de alojar gente que no tiene otro lugar donde estar, ¿no? Entonces tenemos a Cristian, a Lina y a Ángela que nos van a contar Chile, Perú y Colombia, ¿de acuerdo? Son grandes expertos, han dado un paso brutal en sus vidas, que es dejar su zona de confort, cuando ya tenían trabajo y un trabajo muy digno, y venirse a seguir aprendiendo aquí a España, y nos están enseñando cosas. De hecho, hoy vais a enseñarnos cosas a todos. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes. Bueno, como bien lo dijo Fernando, vamos a hablar de las políticas de vivienda social en Colombia, Chile y Perú. Es un tema que nos interesa a todos y que afecta a millones de personas y es parte de lo que es el sueño y la realización de todas las familias. Inicialmente, vamos a empezar por Colombia. Bueno, vamos a hacer una línea de tiempo. En 1960 se crearon los primeros programas públicos de vivienda popular con el Banco de Crédito Hipotecario. Para 1991, que fue nuestra primera constitución, después de mucho tiempo, se estableció el derecho a la vivienda, donde el gobierno hizo claro que la vivienda era responsabilidad de ellos. Pero, sin embargo, en 1993 creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, donde lo que hizo fue delegar su responsabilidad de ellos como gobierno a lo que son las promotoras. ¿Para qué? Para acelerar el proceso. En el 2003 se inició los subsidios de Mi Casa Ya, donde lo que se hizo fue favorecer la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario. Para el 2015 se combinaron tanto lo que son los subsidios de lo que es el gobierno y las cajas de compensación. Se hizo también una expansión en el 2020 para Mi Casa Ya y el subsidio Fresh, que lo que hace es tener un subsidio de lo que es el crédito hipotecario y también un subsidio en lo que es la tasa de interés. También, como parte de los problemas principales de Colombia no son solamente que no haya casas, sino que las casas no tienen calidad, lo que se hizo fue el lanzamiento en el 2023 de Cambia Mi Casa. Y bueno, ya como todos sabemos, el suelo en las ciudades principales no está del todo disponible. Entonces, para el 2025 se incentivó el programa 100 ciudades, lo que hace es incentivar la construcción en las viviendas, en lo que son los centros y lo que son las remodelaciones. Bueno, ahora nos vamos a enfocar en lo que es el déficit habitacional. Entonces, como podemos ver, Colombia es bastante grande y tenemos acá los principales focos donde hay déficit. Tenemos en lo que es la región de la Amazonía y lo que es el Bichada, el Chocó y lo que es la Guajira, donde hay un déficit de más de 85.32%, pero este déficit no es de cantidad de viviendas, es un déficit cualitativo, que lo que hace es que las personas tienen viviendas, pero las viviendas son muy malas, son viviendas en tejado de lata y viviendas que no tienen siquiera piso. Para este año, en el 2024, se tiene un déficit total del 26.8% de déficit habitacional, un 6.8% en déficit cualitativo y un 20% en déficit cuantitativo. Entonces tenemos en déficit urbano un 17.3% y en déficit rural, como anteriormente les mencionaba, del 61.2%. Por eso está el
subsidio de Cambia Mi Casa. Nosotros tenemos dos viviendas principales de soluciones habitacionales, que es la vivienda de interés prioritario, que es para las personas que tienen una pobreza extrema, y la vivienda de interés social, que es para las personas que, si bien tienen problemas y tienen pues poca accesibilidad a las viviendas, pueden permitirse viviendas de calidad, que van a ser más que un simple techo para vivir. Entonces, estas viviendas tienen un área de 36 metros cuadrados en caso de la vivienda de interés prioritario y 42 metros cuadrados en la vivienda de interés social. Los materiales, estas dos viviendas no se diferencian demasiado en cuanto a lo que son las áreas y la distribución, se diferencian más en lo que son la calidad de los materiales. En el caso de la vivienda de interés prioritario se busca tener materiales básicos, y en cuanto a las viviendas de interés social se buscan materiales un poco más avanzados y tener, digamos en el caso de los baños, divisiones de baño y mesones en granito. Bueno, entonces ahora vamos a analizar los planes y condiciones de acceso. Como les decía, tenemos la vivienda de interés prioritario, la vivienda de interés social, y como parte de la solución a lo que es el déficit cuantitativo se tiene también la construcción en sitio propio, donde lo que se va a hacer es que la persona tenga una vivienda nueva en el lote del beneficiario. Entonces acá tenemos el tipo de solución y la subvención máxima con la que va a colaborar el gobierno para llegar a esta solución. Digamos, se enfoca también en lo que es mejoramiento de vivienda y el arrendamiento con opción de compra. Este está siendo hasta ahorita implementado, pero tiene restricciones de tiempo, solamente 24 meses, lo que hace que las personas no puedan acceder y no puedan decidirse perfectamente a comprar una vivienda, porque muchas veces en Colombia, y como en muchos países de Latinoamérica, las personas tienen que decidir entre comer o tener una vivienda digna. Listo, entonces acá está en euros, lo máximo que se alcanza a aportar en cuanto a vivienda de interés prioritario son 7.050 euros, en vivienda de interés social son 7.050 euros, en construcción en sitio propio 4.230 euros, en mejoramiento de vivienda 5.170 y en arrendamiento con opción de compra 141 euros mensuales, pero solamente se puede llegar a comprar y la familia puede tomar esa decisión en 24 meses. En cuanto a la vivienda rural, se puede acceder con hasta 16.450 euros. Las restricciones, se puede vender esta vivienda hasta cuando se tengan 10 años, no se puede vender, debe ser usada por el beneficiario, no puede ser usada por ninguna otra persona. Además, no se puede postular una persona a más de un beneficio y solo se puede postular una persona por hogar. Bueno, acá se me olvidó una restricción importante. Si la persona ha accedido a un subsidio en caso de vivienda prioritaria del 100%, no puede incumplir ninguna de estas restricciones, sino se le quita la vivienda. Bueno, planes y condiciones de acceso. Para la clasificación en el CISBEN, nosotros estamos divididos en 4 categorías que van desde la pobreza extrema hasta lo que es no pobre no vulnerable. Como nosotros podemos ver, lo que es la categoría A, B y C tienen subvenciones. La categoría D, que son personas no pobres no vulnerables, no tienen subvenciones. Es así que las personas que calificamos como clase media estamos desprotegidas. Y tenemos que, si queremos llegar a una vivienda, tendríamos que pagar entre el 10 y el 13% de interés mensual con un crédito. En cuanto a las cajas de compensación, que es un crédito adicional, o sea, es como tener el crédito y además tener otro beneficio adicional, que es la caja de compensación, que es un dinero que uno va aportando mensualmente como trabajador y hace parte de lo que ayuda al gobierno a compensar esos arriendos y a compensar lo que es el dinero que puede enfocarse en comprar viviendas. Se tiene que tener un registro de 3 a 6 meses, se debe tener un ahorro del más del 5% y se debe estar en un plan de compra de vivienda. Todo esto debe estar certificado y debe estar avalado tanto para lo que es acceder a ese tipo de vivienda como
la cantidad de dinero. Entonces también parte de los beneficios que ofrecen los promotores y los promotores para acceder a esas viviendas es el avalúo. Bueno, entonces acá tenemos los dos tipos de vivienda, que es la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social. La vivienda de interés prioritario llega hasta los 90 salarios mínimos, que son 27.554 euros, y la vivienda de interés social que llega a un rango de 41.309 a 45.924 euros. Entonces, la vivienda de interés va hasta los 42 metros, como estábamos viendo, y la vivienda de interés social va de los 42 hasta los 60 metros cuadrados, que pueden llegar a ser de 1 a 3 habitaciones. Entonces, tenemos, para lo que son las viviendas de interés prioritario, solamente se puede acceder cuando se es vulnerable a Mi Casa Ya, cuando tenemos Sisbén de A a C, los que son acumulativos, podemos acceder siendo de Sisbén A al C, y también podríamos acceder, si tenemos caja de compensación, a lo que es los subsidios por arriendo. Bueno, entonces, el gobierno también ha establecido, como vimos en el déficit habitacional del principio, se ha ido reduciendo, entonces han creado diferentes programas como lo que son 100 ciudades, que es incentivar la construcción en los centros de las ciudades y reactivar las poblaciones vulnerables, lo que hace que las personas puedan tener una mejor calidad de vida al no tener que desplazarse en la periferia y poder vivir cerca de sus trabajos. Cambio Mi Casa, que es para el déficit cualitativo, la generación FNA, que lo que hace es créditos para personas de menores de 30 años, los rurales, que son para personas que tienen el déficit y viven en la periferia, y los subsidios locales, que son programas que están propiamente de las ciudades principales como lo son Bogotá, Cartagena y Medellín, que van de 10 a 20 salarios mínimos. Los subsidios de arrendamiento, que son parte de lo que favorecen las cajas de compensación, que pues mensual tienen el dinero asegurado mes a mes. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos. La vivienda de interés prioritario, como podemos ver, el precio no varía, por lo que este no es lo principal. La vivienda lo que hace es ser una solución a la necesidad más urgente de la persona, que es tener dónde vivir. Se tiene sala, comedor, zona de ropas, iluminación y un baño. Muchas veces solamente se cuenta con el parqueadero y no se cuenta con nada más. Es muy básica, y las medidas y lo que son los espacios están regulados por normativa. Y bueno, ahora tenemos la vivienda de interés social, que es más grande, está más enfocada a personas que, si bien necesitan un hogar, están buscando un poco más de calidad de vida y están buscando un lugar donde vivir por mucho más tiempo. Entonces, este tipo de inmueble tiene baños, servicios como el gimnasio, salón comunal, zona barbecue, zona de niños y zonas verdes. Y en este sí varía el precio de acuerdo al área y a la ubicación. Muchas gracias. Hola, buenas. Yo voy a hablar sobre las políticas de vivienda social en Chile. Bueno, como antecedentes, existe una línea histórica que viene naciendo hacia principios del siglo XX, se produce a través de la migración del mundo obrero, o sea, del mundo agricultor hacia las ciudades. Eso provocó alta pobreza y mucho hacinamiento, provocando muchos asentamientos informales. Es por eso que en 1906 se crea la primera ley de habitaciones obreras, la Caja de Habitación Popular, la Cooperación de la Vivienda y el Ministerio de Vivienda. Esto da un enfoque que tiene una lógica estatal centralizada. Posteriormente viene la reforma de 1979, que es una reforma neoliberal de vivienda, donde se cambió un poco el enfoque social a un enfoque más de subsidio a través de demanda. Es así como a principios del 2010, los gobiernos que han ido transcurriendo trataron de cambiar ese enfoque y tratar de volver a sus inicios, que era un enfoque más de integración social y de planificación urbana. Es así como se crearon nuevos programas sociales como el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el DS49, el Programa de Integración Social, que es el DS19, y el Programa de Subsidio de Sectores Medios.
Finalmente, el hito más importante que se ha llevado a la fecha es el que se realizó el 2022, que se crea el Plan de Emergencia Habitacional, el cual propone en 4 años lograr de hacer 260.000 viviendas. A la fecha se ha cumplido con el 60% de esta meta. Es así como en Chile contamos con una población alrededor de más de 19 millones de habitantes, en donde está conformada por más de 7 millones de hogares. Estos 7 millones de hogares, si lo llevamos al déficit habitacional, podríamos decir que estaba alrededor de 1.5 hogares que presentan alguna problemática con la vivienda, ya sea por falta de vivienda o problemática en una vivienda existente, ya sea por temas de calidad. Es así que si lo llevamos a un déficit cuantitativo, podemos mencionar que tenemos cerca de alrededor de 550.000 requerimientos de vivienda nueva. Al aspecto cualitativo, más de 1 millón de hogares necesitan alguna mejora en su vivienda, ya sea por temas de calidad o por problemática propiamente tal de sectorización. Pero el tema más preocupante y más impactante que ha estado en boga actualmente es el tema del crecimiento de los campamentos o los asentamientos informales, que podemos mencionar que son más de 100.000 familias que viven en asentamientos informales al día de hoy. Propiamente tal, también la mayoría están concentrados en las capitales, ya sea la región metropolitana, por dar un ejemplo. ¿Cuáles son los programas que ha implementado el gobierno y respecto a tipologías para implementar y solucionar esta problemática? Han hecho a través de departamentos de edificios de mediana altura, tipologías de copropiedad o condominio en vivienda adosada y con espacios libres. Se ha estado mucho en el enfoque de la vivienda progresiva, que una vivienda se entrega, pero que también tiene la posibilidad de que se pueda ampliar, dependiendo del crecimiento y la potencialidad que vaya teniendo la familia para su desarrollo, y enfocándose en proyectos de densificación equilibrada. Es por esto que han creado una serie de programas, en los cuales, como mencionaba anteriormente, el Fondo Solidario de Elección, que es el DS49, que está enfocado a un público objetivo de las familias más vulnerables, ¿ya? Esta es una entrega de una vivienda donde la persona no tiene ningún costo para ella. Para sectores medios está dividido en tramos, ya que tiene opción a crédito para poder implementarla y dependiendo de su situación a través del registro social de hogares pueda acceder a un monto específico que vamos a ver más adelante. En integración social y territorial, este es donde los promotores inmobiliarios están más participando, ya que tiene la particularidad de que los promotores que se adhieren a este programa pueden contar con el financiamiento del Estado y a cambio tienen que entregar el 25% de las viviendas que vayan a construir a alguno de los subsidios anteriores, ya sea el DS1 o el DS49. Habitabilidad rural, que corresponde a la construcción, mejoramiento, ampliación en una vivienda en un sector rural. Mejoramientos de vivienda y barrio, que es una vivienda existente, pero que tiene problemas de calidad, que se quieren hacer mejoras de eficiencia energética. Y por último, uno de los más recientes, que es el subsidio de arriendo, el DS52. Para efectos de la presentación y ahondar un poco, vamos a enfocar solamente en los programas que tienen un aspecto cuantitativo, que solucionan el aspecto cuantitativo, ya sea adquirir una nueva vivienda. ¿Cuáles son las condiciones y los planes? Bueno, las condiciones, existen unas condiciones generales que tienen que ser mayores de edad, contar con la cédula de identidad nacional o la tarjeta de residencia, ya sea para extranjeros. También se han implementado los subsidios a personas extranjeras. Tener una cuenta de ahorro para la vivienda, ya que cada programa se le pide como un fondo específico para tener un aporte. Acreditar el ahorro exigido por cada programa y la inscripción de registro social de hogares, que es el sistema de información que permite al Estado conocer las situaciones socioeconómicas de los hogares. También hay unas condiciones especiales, en el sentido, por ejemplo, está de hecho decir que ninguno puede tener ninguna vivienda. Por otro lado, el DS49 es situación máxima de vulnerabilidad, que son casas entregadas prácticamente gratis. El DS1 tiene la particularidad que puede ser una vivienda nueva como una vivienda usada, pero sí no puede ser, tiene la restricción, que lo vamos más adelante, de que no puede yo comprarle la casa a un familiar o a alguien, una relación directa. Ya este tipo de subsidios se empieza a financiar también de forma paralela con recursos propios o crédito hipotecario para ser complementario y llegar al monto de la vivienda. El de integración social pueden ocupar los subsidios anteriores
y este sí o sí se realiza con crédito hipotecario. Respecto a las acciones de financiamiento, existen dos ejes, con deuda y sin deuda. Pero estos dos tienen tres lineamientos primordiales, que es el subsidio habitacional, que es el aporte del Estado que entrega, el ahorro o el copago de la familia que se exige y el crédito hipotecario complementario. Así como el programa del Fondo Solidario, el monto del subsidio puede llegar hasta 914 UF, que si se lo traducimos a euros son alrededor de 17.000 euros, 18.000 euros. Y se le exige un ahorro mínimo de 537 euros. Y el crédito hipotecario acá no aplica. Para los sectores medios y por los distintos tramos, el monto del subsidio para el tramo 1 es 21.000 euros, para el tramo 2 llega hasta 19.000 euros, dependiendo del tipo de vivienda, y el tramo 3 hasta 17.000 euros. Con un ahorro mínimo, en el caso del tramo 1 de 1.000 euros, el tramo 2 1.400 euros y el tramo 3 80 euros. O sea, perdón, 80 UF, que son alrededor de 2.800 euros. Y el 10-19 se compone en la línea de los dos anteriores, ya que con eso se apoya y se sustenta. Respecto a los costos referenciales, podemos mencionar que el valor máximo para la vivienda de un DS49 no puede superar las 34.000 euros. Respecto al DS1, el tramo 1 no puede superar, está entre las 1.100 UF y 1.200 UF en la zona extrema. Como Chile comprenderá, es un país muy largo que tiene situaciones muy distintas en cada subextremo. El tramo 2 va de los 1.600 a las 1.800 UF, que son 57.000 euros a 64.000 euros, y el tramo 3, que son 2.200 UF hasta 2.600 UF en la zona extrema, que se traduce a 78.000 euros y 93.000 euros respectivamente. Y el 10-19 tiene el tope máximo de vivienda para que las promotoras privadas se tienen que asociar a esos tipos de proyectos. El valor de la vivienda no puede pasar más de las 2.800 UF, que son 101.000 euros. Esta imagen representa las condiciones mínimas que exige el cuadro normativo en el sentido para poder optar a estos subsidios, ya que exige que tenga que contener un espacio común, un baño, una cocina y un dormitorio. De ahí es como la base que se parte. Los proyectos actualmente, todo lo que se están desarrollando, si lo llevamos a costo UF metro cuadrado o euro metro cuadrado, el DC49 es una superficie mínima de 55 metros cuadrados, que el costo de construcción es 250 euros metro cuadrado. Este costo no es que le llamamos en Chile obra gruesa habitable, que solamente se entregan en el sentido con ejecución terminada, las zonas húmedas, que serían los baños y la cocina. ¿Ya? Lo demás todo se entrega en bruto, que también es como que la familia, se insta a la familia que también a medida que ellos van, se les entrega la casa y pueden ir optando a más progreso en su vida, pueden ir desarrollando. Y también hay otros subsidios paralelos que pueden ir trabajando también para ir mejorando su vivienda. El DS1, que está alrededor de 1.700 a 2.500 UF, porque como dijimos anteriormente, era para sectores medios, en donde ya, dependiendo del tramo y la capacidad crediticia que queda optar cada beneficiario, puede optar a distintas calidades. Y alrededor está entre 60 a 150, de 60 a 140 metros cuadrados como máximo. ¿Cuánto? Y el DS19, que es el de integración social, que los proyectos van desde 40 a 60 UF, que está alrededor de 1.400 a 2.100 euros metro cuadrado, y las superficies para casas, la superficie mínima es 50 metros cuadrados, y en departamento la superficie mínima es 65 metros cuadrados. Respecto a las características generales que se deben presentar estas viviendas. Las viviendas propiamente tal van de entre 50 a 65 metros cuadrados, deben ser con materiales accesibles y resistentes, debe contar todo donde se va a emplear el proyecto, tiene que tener una infraestructura básica, conexión a los servicios básicos. Se prioriza la ubicación estratégica, los subsidios generalmente
Antiguamente la construcción de vivienda en Chile era de los barrios marginales, era hacia la periferia de los centros urbanos. Ahora se está priorizando que traer a la gente, vincular y hacer espacios urbanos más equitativos. Tiene un diseño funcional, ya que busca distribuir mejor la calidad de vida de la vivienda, y se incorpora elementos de eficiencia energética. Ya todas las viviendas cuentan con ventilación pasiva, ventilación forzada, ventanas termopanel, sistema EIF, que acá es el sistema SATE, que se llama. Y el crecimiento familiar, que es la flexibilidad estructural, que todas las viviendas, sobre todo, tienen la oportunidad de poder ampliarse. Y como innovación en la vivienda, dentro de estas características, he querido mencionar 6 puntos que creo que han hecho que la vivienda social en Chile haya podido ir avanzando y tener los estándares de calidad que tiene hoy en día. Que el primero, el proyecto de integración social, que están promoviendo la vinculación de las personas en sectores que antes no se construían viviendas sociales. Viviendas adaptadas, que se prioriza para movilidad reducida, se han entregado casas para personas que tienen problemas auditivos, donde se colocan timbres y sensores para que la gente pueda vivir y hacer su funcionalidad de vida correctamente. La urbanización de la urbanización sustentable, que son barrios con movilidad sustentable, espacios verdes y acceso a servicios. Vamos a ver un ejemplo que voy a mostrar, que es el proyecto más emblemático como que está ahora en Chile, que está vinculando todas estas líneas. La optimización del diseño, los proyectos que se ingresan a Serviu, que es el Servicio de Vivienda y Urbanismo, donde se gestiona todo esto, están implementando dentro de su política que los proyectos que ingresan tienen que ingresar ya en modelación BIM para poder agilizar y optimizar los tiempos. Y por último, la construcción industrializada, que se está potenciando mucho y beneficiando mucho a las empresas que generan soluciones habitacionales que puedan optimizar los tiempos de entrega de los proyectos. Así que ya contamos, hay 14 empresas que están como certificadas y aprobadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que presentan casi 17 modelos de casas de construcción industrializada, que son las que pueden postular el subsidio. Y luego tenemos las restricciones y prohibiciones. Como lo mencionaba anteriormente, en Colombia no pueden ni vender ni arrendar durante 5 años. ¿Ya? El uso exclusivo para beneficiar de la familia propiamente tal, del núcleo. No pueden adquirir otra propiedad durante el proceso. La pareja no debe tener propiedad ni subsidio previo. No se puede comprar un pariente o un familiar y no dejar vencer el subsidio. Los subsidios, una vez que se asignan, tienen un periodo de tiempo para poder postular a los distintos proyectos, que son alrededor de 21 y 18 meses. Lo que les mencionaba, dentro del ejemplo voy a mencionar el Ecobarrio La Platina, que es un master plan que cuenta de alrededor de 4.000 viviendas que se está ejecutando, pero se está ejecutando en 4 etapas. La primera etapa son 1.200 viviendas que se componen entre departamentos y viviendas, y tiene la particularidad de que superan los estándares de la vivienda social común. Ya pasa un estándar de vivienda de venta general con altos estándares, ya que presenta aislación térmica, tiene celosías de ventilación anti-humedad, sistema de muros SATE. Las orientaciones también, toda la orientación está pensada para el sol, que tenga un buen control solar. Y si se pueden ver, los metros cuadrados mínimos son de 63 metros cuadrados hacia arriba. Ya son 8 metros cuadrados más de lo exigido. Tienen distribuciones de 3 dormitorios, baño, cocina, logia. En el caso de los edificios tienen balcón. Y lo que decía, son 1.200 viviendas que están distribuidas en 53% corresponde a casas y 47% corresponde a departamentos. Acá está el ejemplo de las casas, la tipología de las casas también, que son terrenos que van desde los 92 metros cuadrados y el terreno promedio pueden ser, dependiendo de la esquina y todo, da cerca de 97 metros cuadrados, donde la casa construida son 55 metros cuadrados y cuenta la opción de poder ampliarse hasta 63 metros cuadrados. Cuenta con cocina, estar comedor, posible ampliación de dormitorio adicional en el primer piso y estacionamiento y antejardín. Como pueden ver, es un proyecto que cuenta con viales súper amplias provoca la involucración de un ecobarrio, ya que están implementando
parques nuevos, están en la incorporación de sedes sociales, de equipamiento deportivo, hay huertos comunitarios, en cada lote se van a hacer huertos comunitarios. Entonces es un proyecto muy bonito y que está teniendo un impacto social. Y este proyecto tiene la particularidad que es para el DS49, que es el que las familias no tienen que pagar nada. Entonces se le está entregando a las familias más vulnerables un estándar de calidad de vida para que ellos puedan desarrollarse y construir un mejor futuro. Eso. Gracias. ¿Cuánto se pasa? Sí, sí. Esta ronda de exposiciones voy a culminar con las políticas de vivienda social en Perú. Bueno, en el Perú, nosotros formamos parte de América Latina. Tenemos muchas cosas por las cuales sentirnos orgullosos, sin embargo, el motivo que voy a dar a continuación no es uno de ellos. En Perú actualmente estamos, solo por debajo de Bolivia y Nicaragua, en tercer puesto en cuanto a déficit habitacional, lo que significa de que tenemos muchos temas que trabajar aún con familias que no cuentan vivienda o habitan en una vivienda de mala calidad. Tenemos un porcentaje total amplio de población que aproximadamente nos falta 1.800.000 viviendas. Como expliqué en los antecedentes, enfrentamos todavía un déficit habitacional de 1.86 millones de viviendas, de los cuales el 36% es un déficit cuantitativo, es decir, que nos faltan viviendas, y el 64% es un déficit cualitativo, es decir, que las viviendas que tenemos aún están en mala calidad o no tienen los servicios básicos. Las zonas más afectadas son la capital, Lima, y Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura, que son departamentos que aún están en crecimiento. La producción anual de las viviendas es insuficiente frente a la demanda. ¿Esto cómo lo podemos ver? Porque la brecha está aumentando. ¿Qué quiere decir? La brecha aumenta 140.000 viviendas anuales, de las cuales nosotros estamos en producción solamente de 70.000, o sea, el 50%. ¿Cuánto vamos a llegar de aquí al 2028? Entonces, Perú todavía tiene que mejorar e implementar nuevas políticas de vivienda social, lo cual se viene avanzando y voy a explicar a continuación. Bueno, como empezamos con los antecedentes, la vivienda social no es nueva en Perú. La vivienda social ha cumplido este año 60 años. Empezó en el 1965 con el proyecto Previ. Ese fue un proyecto que fue una vivienda progresiva con apoyo para los migrantes que venían del interior del Perú hacia la capital. El Previ fue diseñado principalmente por estudios de arquitectos internacionales, como por ejemplo japoneses. Entonces, si bien tuvimos un buen proyecto, el cual hasta el momento todavía se mantiene y está en buena calidad, ¿por qué no continuó? Porque Previ fue financiado por la ONU y Banco Interamericano y también por el Estado, lo que quiere decir que tiene un costo bastante alto de diseño, construcción, y también puesto que cambiaron, el gobierno de entonces cambió y ya no continuó el proyecto. Lamentablemente hubiera sido una buena referencia para que eso siga continuando hasta el momento. Luego tuvimos el FONAVI. ¿Qué fue el FONAVI? Fue un fondo para trabajadores de créditos para ayudas de vivienda social. Sin embargo, este se derogó en 1998 porque los usos, lamentablemente por temas de corrupción, fueron destinados para otras áreas. Entonces, el gobierno del 98 lo derogó. Hemos tenido que esperar hasta el año 2000, donde empezamos con lo que hasta actualmente tenemos, que es Techo Propio y Mi Vivienda. Techo Propio es un programa de financiamiento y subsidio para compra y construcción de viviendas, y este se ha complementado el 2015 con los bonos, como bono verde, bono integrador y mejoras que vamos a ver a continuación. Pero el 2020 recién tenemos una normativa de regulación. ¿Qué quiere decir? Que esta normativa recién ha marcado parámetros para estos departamentos multifamiliares y lotes. Bueno, a diferencia de repente de otros países de la región, el 2025, es decir, hace poco, en abril, se ha derogado la normativa del 2020 y se ha lanzado la nueva normativa del 2025. Esta normativa presenta varios cambios, como por ejemplo, ya le da parámetros de zonificación y les da autonomía a las municipalidades. Eso realmente tiene un tono bastante ambiguo, puesto que hemos tenido problemas anteriormente con la normativa anterior, ya que los municipios a veces
intercambian tratos directamente con constructoras para poder hacer pasar los proyectos de vivienda social simplemente con el hecho de dar crédito de mi vivienda a personas que no lo necesitan. Entonces, la normativa del 2025 está dándole esta autonomía a las municipalidades, pero sin embargo se van a tratar de formalizar algunos contratos y modalidades para no afectar de manera que la población que más lo necesita pueda acceder a estos tipos de vivienda. Ok, desde siempre con el fondo Mi Vivienda y Techo Propio hemos tenido estos dos tipos. La vivienda de interés social, que es el BIS, y la vivienda de interés social tipo prioritaria. La de interés social es para personas de bajos ingresos, como indicamos ahí, tiene un máximo de 128.000 soles, que más o menos son 32.000 euros, y se puede aplicar con los fondos Techo Propio y Mi Vivienda. Como podemos ver ahí en las fotos referenciales, prácticamente son multifamiliares, son pequeños, 35-40 metros cuadrados, y en zonas alejadas de la ciudad de Lima. Mientras tanto, tenemos las viviendas de interés social tipo prioritario. ¿Qué significa esto? Que son viviendas para poblaciones en extrema pobreza o situación de vulnerabilidad. Familias que están en zonas no mitigables como laderas, quebradas, ríos, y atienden los niveles socioeconómicos D y E, es decir, los más bajos de Perú. Estas viviendas llegan máximo hasta el 68.000, que son aproximadamente 12.000 a 17.000 euros, y el bono va a tener un incremento del 7 y 11% con esta nueva normativa que se ha lanzado el 2025. Ahora, respecto a la nueva normativa, teníamos dos tipos de vivienda anteriormente que siempre se han manejado en Perú, pero ahora tenemos tres más que se han sumado, que es el arrendamiento con opción de compra, los módulos rurales y el derecho real de superficie. ¿Eso qué quiere decir? Arrendamiento con opción a compra es el alquiler de vivienda social con posibilidad de adquirirla al final de plazo. Esto se ha venido manejando con respecto a esta imagen que tenemos aquí. Esta imagen es la Vía Panamericana, la cual se hizo el 2019 para los Juegos Panamericanos que se organizaron en Lima, Perú. Estos Juegos Panamericanos hicieron una inversión muy fuerte de dinero, no solamente para la parte de estadios y reformas, sino también se creó este condominio que era para los atletas que venían de las diferentes partes del mundo y se usó también para el 2020, para el tiempo de COVID. Las personas que no tenían un lugar de repente más adecuado para poder tratarse, se implementó el gobierno tipo una clínica, un hospital, y la gente iba ahí, se alojaba en la villa y era prácticamente un hospital de COVID en el 2020. Entonces, actualmente el 2025, 5 años después, ya se ha reformado, se ha dado mantenimiento nuevamente y ha regresado al origen que tenía desde el inicio, que era llevarlo a arrendar. ¿Para qué? Para las personas de bajas condiciones y que puedan pagar menos mensualidad que de repente otras personas que no puedan acceder a esto, y darles al final la posibilidad de que la adquieran. Entonces ya están en camino este tipo de modalidad. La segunda modalidad nueva que se ha implementado son los módulos rurales o WASIMI, como por ejemplo podemos ver en la otra imagen, que son viviendas básicas diseñadas para zonas rurales, pero que se hacen con material del entorno. No es el único tipo de vivienda del módulo rural. Hay 3 tipos que lo vamos a ver posteriormente. Y finalmente, que es un poco más controversial, que es el derecho real de superficie. ¿Por qué? Porque este derecho real de superficie permite construir en terreno ajeno, generalmente propiedad del Estado, o también de otra entidad sin ser dueño del suelo. De las 3 modalidades nuevas que se están implementando, esta es la que causa más incertidumbre entre la gente, porque tú vas a invertir tu dinero para construir en un terreno que no es tuyo. Entonces, ¿cómo hace el Estado para este tipo de modalidad? Indica de que los terrenos van a ser o del municipio o de los ministerios, tratando de dar un poco de garantía con contratos para las personas, pero realmente cualquier persona creo que está en todo el derecho de poder dudar un poco de contribuir a este tipo de modalidad. Y para las personas particulares que alquilan su solar o su predio para este tipo de modalidad, ¿qué ganan ellos? Una renta por todo el tiempo que las personas van a estar viviendo en ese lugar. Lamentablemente eso no asegura que al final del contrato esta persona pueda cambiar de opinión y tal vez vender el predio. Bueno, con los planes y condiciones para acceder a las viviendas, como indiqué, tenemos hasta el momento Techo Propio y Crédito a Mi Vivienda. Los tipos de apoyo, en Techo Propio es un subsidio, que es un bono que no se va a devolver. Sin embargo, en Crédito a Mi Vivienda es un préstamo hipotecario y también
dan bonos que son no reembolsables, pero el préstamo sí se tiene que pagar a cuotas. El público objetivo en techo propio es de bajos ingresos, sin embargo, en mi vivienda es de ingresos medios a bajos o la clase media. El límite de ingresos son máximo 3.700 soles y en mi vivienda son 5.000 aproximadamente, es más de 1.000 a 2.000 euros máximo, y allá tenemos alrededor de 938 euros. ¿Cuánto les dan? En techo propio es un subsidio único, el cual el gobierno les da 11.000 euros. Y en crédito a mi vivienda, el bono, como es un crédito justamente para el tipo de vivienda, puede ser variable y aparte les dan un bono. El precio máximo de vivienda en techo propio es de 37.000 euros y aquí puede ser más del doble, hasta 462.000 soles. El pago mensual, como indiqué, techo propio no tiene pago mensual. Prácticamente es un bono que se regala y luego no se tiene que devolver. En crédito a mi vivienda hay una cuota mensual por crédito, monto y plazo. Los requisitos en ambos casos es que no tengan vivienda, no haber recibido apoyo antes tampoco. Y en el caso del crédito a mi vivienda, justamente por ser un crédito, tienes que tener mínimo uno inicial del 7.5% y un historial crediticio aceptable. Las familias aquí tienen un poco más de recursos económicos, sin embargo, no pueden comprar aún una vivienda sin apoyo. Por lo tanto, el Estado con el crédito les ayuda a conseguir esto. En los planes y condiciones de acceso, bueno, los tres tipos que siempre hemos tenido, la adquisición de vivienda, construcción y mejoramiento, y se les ha sumado el arrendamiento, módulos y derecho de superficie. En cuanto a techo propio, involucra las 5 primeras modalidades de la adquisición, construcción, mejoramiento, arrendamiento y módulos rurales. En el caso de crédito Mi Vivienda, siempre el crédito es solamente para adquisición de vivienda. Y en cuanto al especial, la modalidad especial que se ha dado con esta nueva normativa 2025, solamente se incluye el derecho de superficie. Los requisitos, como indiqué, es no tener vivienda propia para adquisición de vivienda. En el caso de la construcción propia es tener un terreno propio inscrito a nombre de un familiar o propio. Mejoramiento de vivienda es tener un terreno propio. Arrendamiento, compra es firmar un contrato de alquiler bajo el programa, como en el caso de la Vía Panamericana. Módulos rurales que vivan en zona rural priorizada y en el caso del derecho de superficie que tengan una aprobación de la Superintendencia de Banco. Bueno, en los planes y condiciones de acceso ya hemos visto el tipo de vivienda, lo he mencionado anteriormente, pero más o menos la conclusión que podemos llegar es que el crédito a mi vivienda y techo propio, para los dos primeros segmentos, por las cantidades que vemos, está cubriendo del 50 al 60% de la vivienda. Y en los lote familiar y edificio conjunto multifamiliar, que son los tipos 3 y 4, cubre del 20 al 25%, lo cual implica una ayuda bastante amplia, pero la cual aún los peruanos están esperando que esto suba, porque aún no es suficiente. El sueldo mínimo en Perú no llega ni siquiera a los 400 euros. Bueno, y además se da el bono complementario, que es el bono del buen pagador, el bono verde y el bono integrador. El bono verde está ahorita muy de moda en Perú. Multifamiliares, empresas muy reconocidas están aplicando este bono verde porque colocando de repente griferías que consuman menos agua, luces LED y otro tipo de tecnologías de vivienda que puedan consumir menos. Ya. Las características de entrega, tenemos desde la vivienda prioritaria BIS hasta la vivienda BIS multifamiliar. Como vemos, tenemos desde el 35 metros, lo cual es bastante ínfimo. 45 y máximo 50 metros. Los dormitorios van de 2 a 3, los acabados son muy básicos, más o menos son así, son cocinas integradas, con salas pequeñas, prácticamente unos módulos no se comparan mucho a lo que nuestro compañero chileno nos ha comentado, aún hay mucha inequidad entre nuestros países. Los módulos rurales, como expliqué, hay 3 tipos. Bloqueta, adobe y ladrillo, no todos son iguales. Se dan todos, cambian según el nivel de altura, lo cual es bastante, bueno, todavía está en proceso. El bloqueta, por ejemplo, tiene 41 metros cuadrados, se construye bloqueta de concreto a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Lo que es adobe se construye a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos áreas como La Puna que son muy frías
y lo que es ladrillo, que se construye en las zonas altoandinas también a más de 3.500 según la zona donde se ubica. El ejemplo, este es el Valle del Lurín, que son complejos multifamiliares bastante grandes, queda en Lima y el proyecto son de 1.790 departamentos, la extensión son 54 metros cuadrados y el costo referencial desde 18.000 euros. Gracias. No. Sí, sí, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por esta visión que nos impacta, sobre todo porque nosotros estamos aquí con el código técnico, clasificación B o clasificación A, BRIM y BRAM y BRUM, ¿no? Y resulta que hay gente que necesita casa y aquí pues nos dan una lección de cómo hacerlo. Entonces me gustaría que comentarais y preguntarais lo que consideraseis. Aquí tenemos a Miguel. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. La verdad que también es un baño de realidad para nosotros. Y se pueden hacer cosas. Muchas viviendas de estas que presentáis vosotros, que a nosotros parecen locuras, aquí la gente las pagaría y se irían a vivir tranquilamente. Seguro. Como promotor, y nosotros además hacemos proyectos también en Panamá, y en Panamá también hay sistemas de estos de ayudas a la vivienda social, pero como no estáis respaldados con un banco como nosotros, como el Banco Europeo, ahí hemos tenido problemas con los bonos, porque entiendo que los bonos los paga el Estado a los promotores. ¿Cumplen los Estados con los promotores religiosamente o como nos ha pasado aquí incluso? Luego no ves el dinero. ¿Puedes contestar? ¿Aló? Por lo menos en Chile, yo vengo del rubro social que construía los proyectos para una promotora y sí, son muy buenos pagadores en el Estado de Chile. De hecho, ahora hay una crisis en Chile habitacional respecto al tema privado, promotor privado, por el alto costo de los créditos que hay hoy en día, el alto costo de la mano de obra y construcción en Chile, que eso también ha provocado que los promotores de proyectos privados se están yendo al rubro social. ¿Por qué? Porque hay una estabilidad segura. Ya los gobiernos, me imagino que en Latinoamérica casi todas las campañas de gobierno parten, su primer punto es que vamos a construir vivienda, vamos a trabajar en esto y por lo menos en Chile lo que pasa es que sí son muy buenos pagadores, sí pagan a 30 o 60 días, pero sí tienen y en algunos casos se paga a 15 días, dependiendo el volumen y la capacidad que tenga también de respaldar la propia inmobiliaria como tal, porque piden garantía, hay cheque a pagaré, todo eso, y depende de la envergadura de los proyectos, pero sí, por lo menos en Chile, ahora es un buen nicho en un estado de crisis que estamos viviendo en la parte inmobiliaria privada. Bueno, respecto a Colombia, también existe la misma disparidad que dice Cristian. Hubo un bajón en cuanto a lo que fue la venta de viviendas, pero la vivienda social tuvo un incremento del 10%. Parte de las ventajas que está dando el gobierno es restringir la cantidad de IVA, entonces los promotores también están buscando seguir haciendo vivienda social porque son viviendas que ya están prácticamente vendidas y también tienen beneficios tributarios y beneficios pues sociales. Bueno, en cuanto a Perú, lo mismo que indican mis compañeros, el tema de la vivienda social se está tomando bastante en serio en cuanto al gobierno. De repente no es lo que necesitamos aún, nos falta mucho por trabajar, pero en cuanto al monto se desembolsa a tiempo y por ello lo que indica, las inmobiliarias cada vez ofrecen más departamentos que están dirigidos a los fondos de vivienda social. Bueno, pues como comentamos desde este parque temático al que llamamos Europa, la realidad supera a la ficción en estas cosas, ¿no? Y realmente es muy importante ver que en otros lugares se afronta sin complejos un problema tan grave como el que tenemos, ¿no? Evidentemente confiamos en que los asentamientos informales que están aflorando por la ciudad y que vendrán más no llegarán
a esa situación, ¿no? Pero no porque nuestros políticos estén pensando en algo, ¿no? Sino porque estamos en otra situación diferente. Lo que sí que es cierto es que o empezamos a tomar conciencia de que tenemos que ir a ese modelo, no digo esas soluciones, a ese modelo de vivienda social, una vivienda que no tiene por qué ser una vivienda premium con aerotermia y captura de retorno y calor y cosas extrañas que hacemos, o no es posible, porque el coste de construcción lo hace inviable ni con IPD. No vamos a poder. Una pregunta más y nos vamos a por la horchata que se está calentando. Hola, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante, pero me ha llamado la atención que ponéis tamaño mínimo de la vivienda, pero no hay tamaño máximo. No, digamos, para que sea clasificado por vivienda de interés social, o bueno, en el caso de Colombia, o vivienda de interés prioritario, hay un máximo de 60 metros cuadrados. ¿Por qué? El máximo sí está hasta los 60 metros cuadrados, pero, digamos, en cuanto a habitaciones, se pueden dividir en hasta 3 habitaciones. Pero lo que da el tope en sí es la ubicación y lo que son las amenidades y los terminados. Porque obligatoriamente se tiene que cumplir con ciertas medidas que garanticen la habitabilidad. Pero que no es la de 09. La O sea, 23. ¿no se escucha? Perdón. No. La- En el caso de Perú, lo mínimo actualmente es 35 metros cuadrados. Se intentó subir a 40. Lamentablemente la norma del 2025 se lanzó con 35. El Colegio de Arquitectos también lanzó su pedido. Pero lo máximo es de 60 a 65, pero no tanto por un tema de metraje, sino también por un tema de costo. Una vivienda mayor es una vivienda más costosa y no entra dentro del programa. Pero sin embargo, si de repente podría haber otro tipo de inversiones, como hubo en el proyecto Previ, podrían llegar a un mayor metraje. Respecto a Chile, sí se establecen para distintos tipos de los programas y como tienen distintas calidades, se establecen los metros cuadrados van en relación a los montos de subsidio, pero sí están alrededor de los subsidios de nueva vivienda, van de cerca de los 50 metros cuadrados hasta los 70 metros cuadrados, están en ese orden. En las casas varía un poco más, como son proyectos habitacionales de vivienda en extensión, que le llamamos, se da la posibilidad de poder ampliarse y se dejan las condiciones y el permiso de edificación, que es la licencia, ya se viene pagado. Entonces el propietario es solamente construir bajo ciertos estándares, pero no tiene que hacer ningún trámite ya más engorroso, legal o administrativo con los ayuntamientos, por decirlo. Pues muchas gracias. Tenéis estos paneles ahí detrás, aquí colgados, por si queréis verlos con más detenimiento. Además, está grabada la sesión. Quiero agradecer no solo a quienes veis, sino al resto del grupo del máster en edificación que han colaborado activamente en poder hacerlo. Y seguimos.